José Luis Bueno Shin, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal, desde este espacio de conexión interna. Hoy es el aniversario de la presentación de nuestro libro Shinterji y la puerta de atrás. Y en honor a este primer año de la presentación, quiero hacer una pequeñísima presentación de nuestro libro nuevamente. Esta vez, bueno, pues lo haré solo, de una manera sencilla, directa, y bueno, pues en aquella ocasión, hace un año, fue en instalaciones del Centro Mexicano de Estudios del Hombre. Es una instalación muy, muy grande cerca de algunas plazas estas plazas de Santo Domingo, donde hacen impresiones en México. Es un lugar magnífico, extraordinario. La arquitectura que tiene es una arquitectura remodelada, entre aquella arquitectura del siglo XVI y elementos modernos. O sea, fue genial, ¿no? Estaban el doctor Arturo Ortiz, que es parte de nuestro equipo de investigación, la doctora Inés Urdaneta, el doctor Fernando Mora, que vino de la Facultad de Física de la Universidad Autónoma de Puebla. Estaba la maestra Maricela Domínguez, que es antropóloga e investigadora, y bueno, su servidor. Entonces, pues aquel 29 de julio hicimos una presentación en viernes, en el centro histórico. Entonces estaba de locos que la gente llegara viernes a las 4 de la tarde, y además íbamos a transmitir. El maestro Alan Agüero no alcanzó a llegar, que es parte de nuestro equipo. Fue quien diseñó nuestros primeros dispositivos. Y bueno, pues hubo muchos contratiempos, ¿no? Teníamos que invitar también a la maestra Amina, eh, de la Orden Sufi al-Yerraji, y tampoco pudo llegar porque además le había dado COVID. Entonces, tuvimos muchos elementos en contra, muchos obstáculos. Ese día, viernes, llovió torrencialmente, y a las 4 de la tarde creo que había 3 personas. Empezamos contra viento y marea. La compañía que contratamos para grabar el evento tuvo problemas técnicos, y a la hora de la hora grabó, pero se veía de lejos y en un lente fijo. Bueno, todo en contra. El asunto es que para las 5 de la tarde, 4:30, cuarto para las 5, arrancamos y lograron llegar 150 personas y logramos transmitir a más de 400 personas en línea. Entonces, bueno, en honor a ese momento, a prueba de todo, donde de pronto te preguntas, ¿cómo puedo aprovechar el caos ordinario y convertirlo en algo extraordinario? De eso se trata nuestro libro. Entonces digo nuestro porque es el trabajo de muchísima gente durante más de 25 años, y este trabajo arranca justo cuando el doctor Jacobo Grinberg desaparece. Yo llegué al doctor Grinberg pues por urgencia y por necesidad en 1990, cuando vivía con ataques de pánico. Y bueno, pues vi un letrero sobre clases de meditación en la universidad y me metí. Resulta pues que era un auditorio con más de 400 personas, atiborrado, y el que daba el curso era el doctor Grinberg, un taller sobre meditación autoalusiva. Y bueno, pues ahí empezó mi aventura con el doctor Grinberg, sin saber ni quién era ni de qué se trataba. En ese primer taller, que duró 8 meses más o menos, empezaron más de 400 y terminamos 4 personas. Terminamos tomando clase en su casa en Morelos. Y luego, pues después de practicar 3 o 4 años de manera consistente y de combinar esta metodología con otras herramientas y con otras perspectivas, tanto del ángulo de la psicología como de otros ángulos, la ingeniería en sistemas, desde el ángulo ancestral y místico, etcétera, y de ponerlo a prueba, pues finalmente el doctor Greenberg, en persona, me invitó a colaborar con él nuevamente, y desarrollamos un par de investigaciones que tenían que ver con todo lo que ocurre a nivel cerebral y físico, mental, y a nivel biológico durante una sesión entre un paciente y su terapeuta. Entonces, bueno, aquello se volvió icónico porque pues durante todo ese año el doctor Greenberg y yo discutíamos sobre algunos aspectos técnicos o algunos aspectos que se podían mejorar en la meditación autoalusiva y en toda la tecnología y la metodología que él tenía para poder mejorar esta experiencia de poder interactuar
entre el cerebro y lo que en ese momento él llamaba la latiz o campo cuántico. Entonces, bueno, pues el doctor Grinberg desapareció. Yo estuve muy cercano a ese tema de la desaparición. El último lugar donde lo vieron fue en Denver, en una ciudad llamada Boulder. Y curiosamente, pues yo fui el enlace entre Boulder y el doctor Grinberg. Entonces, bueno, hay mucha historia alrededor de eso y todo ello está escrito aquí. Por ejemplo, el libro, vamos por partes. Bueno, de entrada, para los que quieren saber sobre el doctor Grinberg, el libro tiene 8 secciones. Y la sección número 2 está dedicada por completo al doctor Grinberg. Y la sección número 2 tiene 12 capítulos dedicados al doctor Grinberg, a su trabajo, cómo nos conocimos, a qué era lo que él hacía, cómo lo hacía. Es una visión muy general y tiene que ver también sobre su posible desaparición y lo que pudo haber ocurrido ahí. El capítulo 11, la verdad es que pues era un capítulo que tenía 18 páginas y yo le quité varias y lo reduje a 4, que era el que hablaba específicamente sobre la desaparición del doctor Greenberg y lo que pudo haber ocurrido. Y decidí quitarle esas páginas porque la realidad, bueno, aquí habla y vislumbra alguna hipótesis de la que no se ha hablado antes, ni en el documental ni en ningún otro lado. Y bueno, pues plantea probablemente otra posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, aún así el capítulo 11 dejó entreabierta esa posibilidad y me reservo normalmente todo lo que escribí ahí para explicarlo y comentarlo en charlas, pero no lo dejé escrito en honor al doctor Greenberg. Ok, ¿de qué trata nuestro libro? Hay varias formas de abordarlo. Por ejemplo, Shinterji, la puerta de atrás, ¿a qué se refiere? Shinterji, Shin significa aprendiz y Terji, que no es una palabra que no existe, Terji se refiere a tejido, una forma de tejido, tiempo-espacio del infinito, de la nada, del universo, de lo micro y de lo macro. Entonces, Shin es una palabra japonesa, un ideograma japonés, que también lo pueden entender los chinos, los coreanos, etcétera. Todos ellos tienen diferentes códigos y uno de ellos son los ideogramas. Hay un ideograma que es Shin precisamente, y Shin se refiere a un corazón abierto, una mente abierta, y hace alusión a la palabra aprendiz. ¿Qué es un aprendiz? Pues alguien que tiene la mente abierta para recibir, para ponerlo a prueba, para hacerlo suyo y compartirlo. ¿Ok? Entonces, un aprendiz es el que asimila, abre su mente, su corazón y pone a prueba y luego lo entrega y lo comparte. Entonces, Shin se refiere a un aprendiz y Terji se refiere al infinito, al tejido de la energía, del vacío, la energía y la materia. Pero desde un ángulo donde el universo, o en este caso este tejido, podría estar funcionando como una conciencia, como un campo de información consciente. Y aquí viene lo interesante de nuestra investigación. El libro, por un lado, son como 4 libros en uno. Por un lado, plantea una especie como de metáfora o de una novela de ciencia ficción. Tú sabes, ¿no? En la ciencia ficción se explora un aspecto científico que podría ser posible y se lleva al extremo de todas sus posibilidades y de ahí surgen las historias de ciencia ficción, las películas de ciencia ficción, las novelas de ciencia ficción. Bueno, esta podría ser una novela de ciencia ficción autobiográfica porque habla de todo lo que hice para llegar aquí, con la única diferencia de que no es ciencia ficción. Todo lo que plantea, todo, tiene una comprobación, tiene datos, tiene experimentos y todas las cosas de las que habla, tiene citas donde tú puedes ir y ver que efectivamente eso existe. Entonces, podría parecer una novela de ciencia ficción autobiográfica, pero no lo es. Entonces, por ejemplo, si te interesa explorar la parte de ciencia ficción o la novela, por así decirlo, el chisme, si lo quieres ver de esta manera, pues habría que ir al capítulo 5, que es donde habla de cómo empezó todo, el capítulo 10, el capítulo 5, capítulo 10,
el capítulo 31 y 32. Con esos 4 capítulos tendrías una idea de la parte novelada y autobiográfica. Por supuesto que no soy escritor, entonces no soy un escritor de oficio como tal, o sea, no es algo que he ido desarrollando y que estudié para ello. Entonces también esto es una especie de, el libro tiene un buen ritmo, fue revisado por una correctora de estilo, y hay todo un equipo editorial atrás de ello. Está Rosario Cortés, y bueno, pues ella es una editora en jefe de una editorial de libros didácticos, etcétera. Y tenemos una correctora de estilo y un armador de libro, etcétera. Entonces, realmente está hecho con mucho corazón. Pero el tema es que cabe reconocer pues, que yo no soy un escritor de oficio, aunque tiene un buen ritmo y está digerible desde una buena perspectiva. Vale la pena aclarar pues, que los escritores de oficio, los que se dedican a ellos toda su vida, pues son gente que convierte a las palabras en un arte continuo. Entonces, bueno, este libro también es una disculpa a aquellos que se dedican a escribir como parte de su oficio y lo hacen como parte de su vida. Sin embargo, este libro, pues, por los comentarios que hemos recibido, la gente lo que dice es que por alguna razón te mete en una experiencia, te hace vivir una experiencia y te mete en esta historia y en esta búsqueda como si fuera algo propio. Te mete en ese caos, porque el libro habla del caos, cómo a través del caos personal, cómo a través de esa búsqueda que cada uno tenemos, a través de todos esos conflictos que se van presentando una y otra vez en nuestra vida, pareciera haber una especie de lenguaje que viene de este universo consciente, diciéndonos por aquí, por acá, no te rindas, ponlo a prueba, y que te lleva a veces literalmente al fondo del piso para obligarte a levantarte. Te lleva a veces a las peores situaciones para obligarte a sacar lo mejor de ti. Pero a veces no alcanzamos a entender el mensaje y nos quedamos ahí hundidos, ¿no? Por un buen rato. Y a mí me pasó varias veces, algunas me quedé 3 años metido, atascado en una situación, pero lo que ocurría durante todo ese tiempo es que estaba muy consciente, vivía un entrenamiento con monjes tibetanos de manera continua durante 25 años, vivía un entrenamiento con maestros de diferentes culturas, y entonces ese entrenamiento me permitió aprovechar el caos y continuar con esta investigación por 25 años, desde que desapareció el doctor Jacobo Grinberg en 1994. Nos vimos una semana antes de que desapareciera. Y bueno, pues en el libro narra todo eso. Si lo que quieres es entender esta parte o asimilar esta parte de la novela de ciencia ficción, está en el capítulo 5, el capítulo 10, 31 y 32. Y si te interesa conocer más sobre, en general, sobre el trabajo del doctor Grinberg, quién era, qué hacía, hacia dónde iba, qué ocurrió con él, etcétera, está la sección 2, que son como del capítulo 4 al capítulo 14, más o menos. ¿Ok? Ahora, si quieres echarte un chapuzón en el libro y entender rápidamente de qué se trata, pues mira, el libro tiene 8 secciones y cada sección empieza con un cuento. Entonces yo te diría, pues abre el libro, ve a cada sección y lee el cuento. Cada cuento es como de una página. Entonces, al leer los 8 cuentos del libro, vas a tener una idea global de qué se trata. Ahora, si lo que te interesa es la parte científica, porque el libro trae investigaciones y experimentos sobre cómo un sujeto, en este caso yo, que logra sincronizar su cerebro, el cuerpo, las emociones, su caos, a través de estas primeras herramientas que dejó el doctor Grinberg y luego fueron modificadas y enriquecidas con 22 elementos más, o 21 elementos más, creamos esta metodología Shintergy, que es un sistema de neuroingeniería ancestral. ¿Okay? Es un modelo de neuroingeniería ancestral. Y con esta neuroingeniería ancestral aprovechamos herramientas antiguas que ya han sido probadas por cientos de años para sincronizar al cuerpo y ayudarlo, al cerebro y al cuerpo, ayudarlo a atravesar los peores momentos y aprovechar esa energía. Entonces tenemos experimentos donde un sujeto está sentado frente a un rayo láser, un dispositivo de rayo láser. También hay un dispositivo de gravedad digital, hay un dispositivo, hay de esos dos dispositivos
de tiempo, que son cronómetros, son relojes digitales, y en otro momento había un dispositivo en la oscuridad que medía los fotones cuando no había nada. Entonces, bueno, este sujeto en estado de sincronización, como le llamamos en el estado Shinterji, que implica toda esta sincronización física, mental, con estos empoderamientos tibetanos y con estos empoderamientos que vienen de otras culturas como la cultura tolteca, la cultura maya, la cultura azteca, desde China, África, Japón. De todos lados recibimos mucha ayuda de maestros empoderados, pero en especial de Tíbet, con 12 maestros Dzogchen, 9 de la tradición del Yundrungbon y 3 de diferentes tradiciones. Entonces, el empoderamiento y la sistematización de Shinterji nos permitía, frente a un rayo láser, en este estado de sincronización, alterar el brillo del rayo. De repente brillaba más o de repente brillaba menos. Pero no era sobre el rayo, era esta interacción con el vacío cuántico. ¿Qué es el vacío cuántico? La nada. Ese vacío que está en medio de todo, en medio de los átomos, donde hay 99.99 vacío, o ese vacío que está en las galaxias y en el cielo, en el universo, en medio de los planetas y las estrellas, en medio de las galaxias o en medio de los hoyos negros. Ese vacío que conecta absolutamente todo. Entonces, a la hora de lograr que el cerebro, el cuerpo y todo nuestro ser interactúa, se sincroniza y interactúa con ese vacío, no con las palabras, no con este lenguaje que conocemos, un lenguaje verbal, no con imágenes, no con decretos, no con, así como lo estoy haciendo contigo. En un estado consciente, despierto, no tienes que estar meditando, ¿no? En un estado sincronizado. Entonces, hay experimentos de cómo este sujeto frente al rayo láser, el rayo láser se altera, la báscula, la gravedad se altera, el tiempo se altera. Luego repetimos estos experimentos a distancia, a 4 kilómetros del laboratorio, en tiempo real. Primero se hacía una medición donde no había nada, simplemente se medía el rayo láser y su brillo. Se hacían varias mediciones y a esto le llamamos línea base. Y después se hacían ya interviniendo en ese momento sobre el rayo láser. Primero se hacía en presente frente al rayo y después se hacía a 4 kilómetros. Tuvimos experimentos a 400 kilómetros, a 4000 kilómetros y a 14000 kilómetros desde Katmandú a México. Y la comparación siempre del momento experimental contra la línea base, siempre había una alteración. El rayo brillaba más, brillaba menos. Y después hicimos estos mismos experimentos desde la distancia, pero un día antes. O sea, la medición se hacía en martes, la experiencia se hacía en martes, y nosotros hacíamos la intervención desde el lunes en otro lugar. Y el rayo aparecía alterado frente a la línea base. La gravedad aparecía alterada frente a la línea base. Y luego lo hicimos un día después. La medición se hacía en martes, el experimento se hacía en martes, y nosotros hacemos la intervención desde el miércoles en otro lugar. Y también encontramos alteraciones. Bueno, sobre toda esta parte científica está la sección 8. La sección 7 y 8, 7 y 8. La sección 7 trae 2 capítulos, son el capítulo 41 y 42, donde primero el doctor Arturo Ortiz hace una comparación de las investigaciones Shinterji, de los experimentos, con una revisión sobre los artículos teóricos que había sobre la conciencia, artículos de investigación científica sobre la conciencia. Y esta investigación está hecha por un equipo de científicos rusos. Hacen una revisión de 1000 artículos que hay en diferentes partes del mundo. Y esta investigación la conocen como Biophysics of Consciousness. Este Biophysics of Consciousness, esta revisión de 1000 artículos, el doctor Ortiz hace una comparación entre los resultados que obtuvimos y los resultados que ellos reportan en esta revisión de 1000 artículos a través de una tabla. Y bueno, pues en todo coincidimos, con la única diferencia de que lo que plantean esos artículos es a nivel teórico y lo que estamos encontrando aquí es a nivel experimental, con datos, con números. Estos experimentos
se traducían en números, hacíamos 100 mediciones por segundo. En 5 minutos teníamos 30,000 mediciones, 30,000 datos. Y en 5 minutos teníamos 30,000 datos. Entonces, imagínate que hicimos más de 380 experimentos, tenemos más de 9 millones de datos entre todos los dispositivos. Bueno, entonces, si quieres, si te interesa la parte científica, bueno, puedes ir a la sección 7, donde está el capítulo 41 del doctor Ortiz, y el capítulo 42 de la doctora Inés Urdaneta, donde hace una revisión de nuestro artículo, de los experimentos, o sea, es bien muy estructurado. Y además, el prólogo está hecho por Nassim Haramein. Nassim Haramein, como muchos de ustedes saben, tiene un equipo de investigación física y que ahora pues, puede ser un ícono sobre una nueva física unificada con una teoría holográfica y fractal sobre todo lo que implica el vacío cuántico. Bueno, entonces, si te interesa ver las gráficas de nuestros experimentos, vienen en la sección 8. Te muestro algunos. No, mira, aquí vienen algunas gráficas. La línea negra es la línea base, la comparación de cuando la medición que se hace sin hacer la investigación, la intervención, y la línea azul ve cómo sube, baja, y bueno, va desde abajo y luego sube. Esa línea se refiere al brillo del láser y está hecho un día después. Entonces, bueno, ahí tienes, viene la explicación además. Esta, por ejemplo, es en verde, es un día antes. La línea negra es la medición, línea base, y la línea verde es la medición experimental y la intervención experimental un día antes. Y bueno, en general hasta así. Esto viene en la sección 8. Mira, este fue uno de los primeros experimentos que hicimos. Esto que está en amarillo, déjame ver esto para acá, y luego así, así. Este gráfica en amarillo, a ver, ahí, no, ahí, ok. Esta gráfica en amarillo ubica el láser funcionando y luego el momento en que el sujeto entra a la sala de experimentación y luego cuando sale el láser, cuando entra el láser se altera y se eleva, ¿te ubicas la gráfica? Luego el sujeto sale de la habitación, el láser regresa a donde estaba, luego el sujeto vuelve a entrar, se queda un minuto, el láser se vuelve a alterar y luego el sujeto vuelve a salir. ¿Sí lo observas? Bueno, esto al final pareciera que se convirtió en un continuo, porque pareciera que el campo se estaba comportando de una manera autorregulada. Hay muchas preguntas que surgieron a partir de nuestra investigación. No es una investigación concluyente. De hecho, ahora estamos reanudando nuestros experimentos para poder verificar en condiciones más controladas, pues que esto funcione como que realmente es lo que dice ser y que vayamos por mucho más. La verdad, si nos preguntas exactamente qué es, pues sabemos que es un evento, un fenómeno que tiene que ver con la gravedad, no tiene que ver con el electromagnetismo, pero hay muchas preguntas que no estamos respondiendo. Más bien tenemos más preguntas que respuestas. Lo que sabemos es que es un fenómeno que podría alterar la explicación a nivel científico de la física actual o de la ciencia actual, la forma en que el cuerpo humano puede interactuar con este vacío cuántico. Porque dicho sea de paso, no hay manera de alterar un láser con el cerebro, con el cuerpo, a menos que le metas algo. Sería imposible. Esto que estamos planteando sería imposible para la ciencia. Bueno, entonces hay diferentes formas de abordar nuestro libro, pero lo más importante es no creas un carajo. Ponlo a prueba. Y la realidad es que si te cuesta trabajo la introducción, porque es muy científica la parte del prólogo de Nassim, puedes brincarte directamente al capítulo 5, 10, 31 y 32. Ahora, si te interesa saber cómo es la estructura de nuestro modelo, en la sección 5, en las primeras 4 o 5 páginas, viene explicado cómo está estructurado nuestro modelo. ¿Ok? Y viene una gráfica, vienen varias esferas, vienen explicados los 22 elementos de manera muy, muy sencilla.
Bueno, con esto, lo que te puedo decir es que ahora el libro está por salir en audiolibro y en muy poco tiempo está por salir en inglés. Ya está traducido y ahora está en ese proceso. Pues sea pues un homenaje al doctor Jacobo Grinberg, que por cierto, si quieres ver su firma, en las primeras hojas viene la dedicación que me hizo. Ahí está. La dedicación que me hizo el doctor Grinberg cuando presentó su último libro, que era el Yo como idea. Y bueno, pues ahí vas a ver la firma del doctor Grinberg. ¿Ok? En fin, esta dedicatoria decía algo así como, con mucho cariño y el deseo de continuar trabajando juntos. En fin, en honor al doctor Grinberg, en honor a todos los maestros que han intervenido, todas las personas que han intervenido, además del trabajo del doctor Grinberg, hay 21 elementos más, como son las enseñanzas secretas tibetanas, el Dzogchen, después de 25 años de práctica, como son el Advaita hindú, el Advaita Vedanta, como son todo este trabajo de Kurt Lewin acerca de la interacción y esta teoría del todo, esta teoría de fuerzas sobre la interacción de los vectores entre las personas. Está el trabajo de Milton Erickson, es uno de los 22 elementos, y así tienes 22 elementos enriquecidos, la teoría U de Otto Scharmer, etc. Espero que pueda ser de alguna utilidad. Y repito, pues está armando en audiolibro, está por salir en breve, y es la gente que lo ha leído, mira, lo que decimos es, lo que no entiendas, bríncatelo, porque si no lo entiendes de una manera, lo vas a aprender con los cuentos o en alguno de los otros ángulos. Puedes conseguirlo en Amazon, en Mercado Libre y directamente físicamente con nosotros. En Mercado Libre te lo envían y en Amazon también te lo imprimen y te lo envían. Bueno, pues que sea este el homenaje al doctor Arturo Ortiz, su colaboración a la doctora Inés Urdaneta, al maestro Alan Agüero, a Alma Torres, que pues colabora incansablemente, y a todo el equipo de colaboradores que ahora tenemos y que se han sumado a nuestro proyecto. De corazón a corazón, muchísimas gracias. La puerta de atrás plantea otras posibilidades para la gente rebelde, para la gente que se hace preguntas y tiene la necesidad de legitimarlas, de dignificar su búsqueda y de encontrar y aportar nuevas posibilidades. José Luis Bueno Shin, desde este espacio de contención. Gracias.